Hola, bienvenidos al tutorial para calcular el estado de resultados. Es importante en un estado de resultados siempre colocar los datos, pues de que es un informe financiero, el nombre del establecimiento, digamos que en este caso se llama Hotel Ucho Triple X, y colocar el NIT y colocar el año y el mes de, de qué periodo se está haciendo el estado de resultados. En Colombia, el estado de resultados debe hacerse de forma anual. Sin embargo, pues es recomendable que las empresas lo hagan mensualmente con el fin de conocer cuáles son sus ingresos anuales y cómo se calculan estos elementos en cada uno de los meses. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Hacen un estado de resultados mensual y al final pues se consolida toda la información. Sin embargo, es importante aclarar que no siempre la información es verídica porque digamos que hay algunos rubros que no se tienen en cuenta de forma clara mes a mes. Por ejemplo, acá en este caso nosotros le colocamos el impuesto de renta, pero pues ese impuesto se calcula al final del año, entonces eso puede variar. Sin embargo, pues aquí lo dejamos con el fin de que de pronto las empresas puedan haciendo una provisión o puedan ir más o menos contemplando cuánto es este valor. Sin embargo, pues digamos que los otros elementos sí deben ser claros. Listo, entonces los ingresos brutos son las ventas, son los ingresos que obtiene, en este caso es un hotel, son los ingresos que se tienen de acuerdo a la actividad, al objeto social de la compañía. Entonces, un establecimiento de alojamiento, por ley, digamos, por objeto social, pues es una empresa que se dedica a prestar un servicio de alojamiento y unos servicios complementarios que en este caso son lavandería, alimentos y bebidas, eventos, áreas húmedas como spa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los ingresos de la operación, los ingresos operacionales. ¿Listo? Hay otros ingresos que no son de la operación, entonces eso va de acuerdo al objeto de cada compañía. Entonces para este ejemplo vamos a poner que son 250 millones de pesos. ¿Listo? Los descuentos, pues es cuánto le dieron de descuento a sus clientes. Vamos a suponer que en este caso son 5 millones. Entonces los ingresos netos es igual a los ingresos brutos menos los descuentos. Tenemos los costos. Los costos son esas erogaciones, esas salidas de dinero que tiene la empresa, que las utiliza para poderle prestar un servicio o un producto a el cliente final. Entonces nosotros en la parte hotelera manejamos es un servicio, realmente nosotros no hablamos de un producto tangible como tal, entonces es todo lo que utilizamos para la prestación del servicio. Entonces el recepcionista, el botones, las camareras, todo lo que yo incluyo en amenities para prestarle un servicio, digamos, el jabón, todos los elementos que se requieren para poder que la persona tenga un servicio de acuerdo a lo que pagó. Entonces todos los costos, los digamos que los costos se clasifican en costos fijos, que son por ejemplo el arriendo, que son esos costos que siempre están ahí presentes. Los costos indirectos son por ejemplo el servicio de agua, de luz, que como tal pues eso es un valor que se debe tener en cuenta para la prestación del servicio. Y los costos variables son los que varían de acuerdo a la producción, digamos en este caso pues a la ocupación. Si la ocupación es alta, pues mis costos variables van a ser mayores. Entonces digamos que hay un costo variable unitario y pues eso se calcula de acuerdo a las habitaciones o a la ocupación del establecimiento. Entonces vamos a poner el ejemplo que acá son 100 millones. ¿Listo? Entonces la utilidad bruta es igual a los ingresos netos menos los costos. ¿Listo? Tenemos los gastos administrativos. Gastos administrativos son todos los gastos que tienen una relación con el área administrativa. Entonces esas áreas que pertenecen, por ejemplo, a un hotel
pero que no son áreas generadoras de ingresos. Los hoteles tienen, por ejemplo, un departamento contable, un departamento de recursos humanos. Vamos a ponerle ejemplo, la nómina incluso administrativa tiene que estar acá incluida. Vamos a poner un ejemplo que son 20 millones. Y los gastos de venta son esos gastos que tiene el establecimiento que se utilizan para poder realizar una buena comercialización del hotel. Digamos publicidad, mercadeo, la nómina de los ejecutivos comerciales, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo que son 10 millones. La utilidad operacional es igual a la utilidad bruta menos los gastos administrativos menos los gastos de venta. Ingresos no operacionales son aquellos ingresos que tiene una empresa diferente a su objeto social. En un hotel pueden ser, por ejemplo, la venta de colchones. Digamos que los hoteles hay veces venden ciertos activos con el fin de renovarlos, de mejorar, digamos, su capacidad instalada y pues tienen un ingreso, pero digamos que los hoteles no son empresas que se dedican a vender colchones o a vender activos fijos, no son empresas comercializadoras de elementos para su renovación, entonces es algo esporádico, es algo que es ocasional. O por ejemplo, si tienen un parqueadero y cobran, por ejemplo, le cobran el ingreso al cliente, o en algunos casos los hoteles, hay algunos hoteles que tienen un parqueadero, por ejemplo, público, que cualquiera puede entrar, por ejemplo, si van a un evento y hacer un pago. Esos ingresos son ingresos no operacionales. Vamos a poner un ejemplo que acá son 5 millones. Otros gastos, entonces son esos gastos diferentes a los gastos de ventas, a los gastos administrativos, a los gastos financieros. Por ejemplo, los gastos financieros son todo lo que tienen que ver con el sector financiero. Por ejemplo, los intereses a los créditos, las cuotas de manejo de las tarjetas de crédito, las chequeras, los gastos por cuenta corriente. En algunos casos hay hoteles que tienen una fiducia, entonces hay que pagar una administración por esa fiducia, entonces esos gastos son gastos financieros. Otros gastos son los gastos que son diferentes a los gastos financieros, a los gastos administrativos, a los gastos de venta, que no son costos. Entonces, por ejemplo, un hotel contrató músicos en alguna noche o contrató una empresa para que le hiciera arreglos florales en la recepción, en las áreas públicas. Entonces uno no puede catalogar eso como un gasto administrativo, un gasto de venta. Digamos que son más difíciles de encasillar. Poner un ejemplo acá que son 3 millones y los gastos financieros, pongámosle que son 5 millones. Entonces la utilidad antes de impuestos es igual a la utilidad operacional más los ingresos operacionales menos los otros gastos menos los gastos financieros. Y tenemos una utilidad antes de impuestos por 12 millones. Llegamos a la parte final, que es el impuesto de renta. Digamos que el impuesto de renta se calcula anualmente. Si yo voy a hacer un estado de resultados mensualmente, digamos que no se puede calcular el impuesto de renta, pero sí se puede hacer una liquidación previa con el fin de tener una provisión. Eso lo hacen algunas empresas. Sin embargo, hay algunas empresas que no calculan hasta esta parte, sino lo calculan es hasta el final. ¿Sí? Hay empresas que están exentas de pagar la renta, como los establecimientos de alojamiento, que se acogen, digamos, a un decreto que sean nuevos, que tengan un registro para fiscal, que tengan un registro nacional de turismo. Hay empresas que tienen una tarifa más baja, entonces digamos que ese impuesto de renta, esa tarifa hay que revisarla muy bien, ¿sí? Entonces hay empresas que se llaman hotel, pero no están constituidos como hotel. Eso es algo difícil de creer, pero en algunos casos pasa. Por ejemplo, hay hoteles que el objeto social está dentro de otras actividades económicas, como propiedad, em, por ejemplo, como otro tipo de propiedades o como parte de un club o cosas de ese tipo. Entonces digamos que en esos casos hay que revisar muy bien. Digamos que en Colombia la tarifa promedio está en el 33%.
Sin embargo, pues es importante analizar que el- esa tarifa varía mucho. Esa tarifa hay que ser muy cuidadosos porque digamos que de todo lo que he explicado en este tutorial, esta es la forma de calcularlos, pero en el impuesto de renta pues hay veces que se pone cero, porque por ejemplo no se paga. Digamos que eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Pero bueno, digamos que a manera de ejercicio académico, vamos a suponer que es el 33%. ¿Sí? Y la utilidad neta es la utilidad del ejercicio que se llama, o la utilidad final es lo que queda después de pagar costos, impuestos, gastos. Es lo que queda ya como tal, como ganancia después de haber pagado todos los demás rubros. Entonces esta es la utilidad final, lo que queda al final del ejercicio. Bien, entonces es importante colocarle pues a estos valores que son dinero, que tengan un separador de miles. No se aconseja en pesos colombianos colocar centavos, sino dejarlo así aproximado y siempre colocar, digamos, la información del establecimiento. Eso es muy, muy importante. ¿Listo? Bien, espero que haya sido claro este tutorial y muchas gracias por su atención.